Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de 40 por 20. Pero no sin antes, quiero daros las gracias a todos y todas aquellos que estuvisteis el lunes viendo el especial que hicimos del derbi monegrino entre el Lecillena y el Perdiguera. 630 visualizaciones llevamos desde ayer, porque prácticamente acabamos a las 12 de la noche el programa del lunes y lo que os digo, estamos muy sorprendidos, la verdad, con este resultado. Ha habido muchísimo movimiento aquí en la Roda de los Monegros, sobre todo en la zona nuestra, y bueno, que es un absoluto placer. Esperemos que el mismo éxito que ha tenido el de fútbol lo tengamos hoy con el del futsal. Como siempre, nuestra voz del futsal profesional es otro profesional, Rafa Beltrán. Buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Comenzamos hablando de la segunda división. Ya sabéis que ahí tenemos dos conjuntos, dos representantes, los dos únicos que tenemos de momento en esa categoría, y creo que por bastante tiempo, al menos como mínimo para esta temporada y la que viene, que son Guanapís, Sala 10 y Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo de toda la vida. Todo pues tuyo, nada, Rafa. Jornada muy productiva para los equipos aragoneses en la segunda división. Empezamos por Guanapix, que está el segundo clasificado. Victoria muy importante para el conjunto de Jorge Palos, que visitaba una de las pistas más complicadas, uno de los candidatos con Guanapix para obtener el ascenso, y obtenía una victoria muy meritoria en la cancha de Ejido por 0-2. El partido comenzaba muy abierto, con ocasiones, y la verdad es que con un ataque muy positivo y muy bueno del equipo de Jorge Palos. Iván, por parte de la portería aragonesa, también estuvo muy acertado. Se ponía por delante en el minuto 10 con un gol de Quique Hernando, tras una jugada de Brasesco que tocaba sutilmente, y con este resultado de 0-1 se iba al descanso. En la segunda parte el encuentro se hizo un poquito más cerrado, menos ocasiones, más tosco, un poco más casposo, y en el minuto 26 una jugada de estrategia muy bien ejecutada por el equipo aragonés ponía que Brasesco anotaba el 0-2, y hasta el final pues supo mantener la portería a cero, cosa que es bastante productivo para el equipo zaragozano, y se llevaba la victoria por 0-2, una victoria de gran mérito que sitúa al equipo zaragozano en la segunda posición. Frente a un rival directo. Sí, la verdad es que Ejido es un rival directo en su pista, y es un rival muy duro en su pista. Consiguió ganar a Málaga, por ejemplo, ahí en la pista, en su propia cancha, y la verdad es que una victoria de gran mérito, y sobre todo con un equipo Guanapix Sala 10 muy sólido, equilibrado, con el ataque y la defensa, y la verdad es que siendo el equipo menos goleado y un acierto en ataque, pues la verdad es que pintan bien las cosas para el equipo blanquillo. A ver, me comenta Rafa por el chat interno que están preguntando, os habéis adelantado, es que como nos contraprograman tanto el hormiguero como la revuelta, pues hemos decidido empezar a las 10 menos cuarto, ¿vale? A partir de ahora, tanto el fútbol con la Grada FM como el futsal, como el 40 por 20, comenzará a las 10 menos cuarto de la noche, porque nos hace mucha culpa. Y claro, pues había de alguna manera había que espabilar. Exacto, sí. Bueno, pues, y también hoy vais a ver que hay dos enlaces. Estos son cosas de amo las máquinas, de Jandro, que pues ahora le ha dado por hacer dos pantallicas, una para móviles y otra para ordenador, tablets y otras hostias. Así de claro, ¿vale? Sí. Un crack este Jandro, siempre mejorando. Le dejamos, como es el amo las máquinas y es el único que sabe cómo funciona el cacharro pues lo dejamos a él. Comentábamos que Guanapís ya ocupa la segunda posición. Fíjate, esos tres puestos de privilegio: Móstoles, Guanapís y el Ibiza, 16 puntos cada uno. Les sigue de cerca el Málaga y el Ejido, que tiene 14 puntos. Es decir, está todo muy
muy preto, muy apretado. Muy ajustado, sí. La verdad es que casi hay un corte a partir del 7º puesto, que está Entre Ríos. Hay un corte ya con los demás equipos, pero está todo muy ajustado. Sinceramente no esperaba que el Móstoles estuviera tan arriba, pero la verdad es que Guanapí 16 puntos, Ibiza 16 puntos. También creía que Burela iba a estar más arriba, está noveno con solo 8 puntos, y la verdad es que va a estar todo muy, muy ajustado. Málaga, que iba como el gran favorito. Yo creo que con los fichajes que había tenido era el gran favorito. Pues es que está con resultados un poco irregulares, está en esa 4ª posición, pero va a ser una lucha muy dura por el ascenso directo, la primera posición, y por el playoff también va a ser una lucha muy, muy dura, la verdad. Hablando de playoff, ya nos comentaba el técnico de Entre Ríos, Alfonso, que iban a pelear, que iban a luchar por estar en ese playoff esta temporada, sí o sí. O sea, ese era el objetivo. Entre Ríos hacía los deberes el fin de semana. Pues sí, la victoria, la verdad es que una victoria muy importante para Entre Ríos Automatización, que era casi un derbi porque jugaba contra nuestros amigos de Tafalla, del Tafa, y la victoria pues llegó a falta de 10 segundos para el equipo de Alfonso Rodríguez, con un gol de Fran Tabuenca, con un potentísimo disparo desde fuera del área. El encuentro empezaba con un dominio claro del equipo zaragozano, pero se ponía por delante los navarros, se ponían 0-1. Antes de llegar al descanso, un gol en propia puerta de Jesús Preciado ponía el empate a 1. En la segunda parte era un partido más de toma y daca, siempre buscando la portería contraria. Se ponía por delante con un gol de Jorge Tabuenca con el 2-1. Íñigo empataba, Íñigo, que lo tuvimos el año pasado aquí en el programa, para mí el mejor del equipo de Tafalla, empataba a 2, se ponía por delante a falta de 4 minutos con un gol de Mario que ponía el 2-3, pero un minuto fulgurante del equipo zaragozano, del equipo Alfonso Rodríguez, ponía, los hermanos Tabuenca se ponían al trabajo. Primero era Jorge el que empataba a 3 y a falta de 10 segundos Fran Tabuenca, de un disparo espectacular, ponía el 4-3 definitivo que daba la vuelta al otro día, que llegaron el empate los de Ceuta a falta de 10 segundos, pues la victoria ha llegado también a falta de 10 segundos en este partido. Bueno, tenemos muy bien colocados a los dos conjuntos aragoneses, nuestros representantes en esta segunda división, donde estamos observando, ahora no, porque nos están poniendo los resultados, en cuanto a la tabla clasificatoria, que Martorell sigue último, y eso ya es noticia, ¿eh? Es que es un equipo muy joven. Yo a Martorell le veo un equipo joven. No sé, abajo hay muchos equipos ahí candidatos al descenso. Ceuta y Melilla yo los veo ahí. Levante, que no sé, es que Levante están ahí. Leganés, que esta semana juega contra Entre Ríos. No sé, la verdad es que va a estar. Hay un grupito ahí de 7 equipos que, dependiendo si aciertan, se salvan. Si no hacen bien las cosas, pues se van a la segunda B. Y bueno, veremos a ver. También hay que ver el mercado de Navidad, a ver los fichajes, a ver cómo va a quedar eso también. Bueno, por lo menos han conseguido su primera victoria los del Sala 5 Martorell, uno de los clubes históricos del futsal a nivel estatal. Primera división, si te parece, y luego vamos con el protagonista, o como tú mandes. Como tú veas. Primero, vamos, primera división. Esta semana ha habido jornada de selección entre semana. Ayer jugó España frente a Italia, en Italia. La verdad es que partido durísimo, como puede prever en Italia, muy cancheros. Una pista muy pequeña, pero el equipo español, el equipo de Jesús Velasco, vencía por 3-4. Al descanso se llegaba con empate a 1. Se habían puesto por delante los italianos. En la segunda parte, el partido fue, de verdad, durísimo. Muchísimas faltas. El arbitraje, por decirlo de una manera, fue bastante civilino a favor de los italianos, pero el equipo de Jesús Velasco sacó carácter y a falta de 2 minutos Ricardo Mayor, el jugador del Pozo, ponía el 3-4 definitivo en un partido que sirve mucho para el equipo de Jesús Velasco para preparar este europeo, que yo creo que vamos en franca mejoría de otras competiciones de años anteriores, y yo creo que podemos ser, por lo menos, estar candidatos a ese europeo. Y esperemos que con jugadores aragoneses en esa selección. Tienes también que darnos alguna noticia, sobre todo en cuanto a ese nuevo tricampeón. Que no dices nada, Bueno, nada, Palma Futsal se quedó campeón de la Copa Interconti.
Tus amigos de Palma No, Futsal. son amigos desde luego. Pues tenía su tercera Copa Intercontinental en casa nuevamente frente al Peñarol y nada, un partido súper duro, también fue muy intenso, el equipo, el pabellón lleno, más de 2.000 personas del equipo de Peñarol animando, el espectáculo fue impresionante y al final, pues no, yo creo que la experiencia en este tipo de competiciones cortas del equipo de Vadillo pues le llevó a la victoria, un partido que quedaron 4-2 y la verdad es que muy bien, la verdad es que me gustó mucho Mario Ribillos, me parece que está en una segunda juventud, está espectacular y Fabiño también me gustó bastante y bueno, la verdad es que tiene un equipazo el equipo de Palma Futsal, que a ver si no solamente gana fuera de España, sino también gana la Copa o la Liga o la Supercopa o alguna cosa aquí en España. Oye, resultados, tú. Eso es, Tricampeones. Tricampeón intercontinental y tricampeón de Champions. Está claro, está claro. 6 títulos. Que sí, que sí, no, que está claro, está claro. El Real Madrid ganaba muchas ligas y no ganaba Copas de Europa. Y mira ahora. Bueno, ahora gana Copas de Europa y no gana ligas. Hombre, sinceramente, el equipo es un plantillón. Ha sido un plantillón muchos años, pero, por ejemplo, ha sido 3 veces campeón de Europa siendo segundo, una vez. Sí, no, ha sido segundo. Exacto. Ahora ya en serio. Ahora en serio. Resulta curioso que un equipo sí. Con esta plantilla y que en Europa, pues bueno, debemos hacer pues unas competiciones de 10, luego en la competición doméstica pues se vea incapaz de poder ganar una liga o como tú dices, ¿no? O una copa o... Bueno, pues eso es un misterio sin resolver, Rafa. Sí, bueno, veremos a ver si este año a lo mejor ese misterio pues nada, se desaparece y consiguen el título nacional, que yo creo que es necesario y que creo que también se lo merecen porque es una afición bastante entregada a su club y yo creo que estaría muy bien. Pues si te parece, vamos a dar entrada a nuestro protagonista y le vamos a preguntar también por ese misterio sin resolver, Alfonso. Lo del Palma Futsal, que tu amigo Rafa no se hace cábalas. Dice, pero bueno, esta gente no gana nada en lo doméstico y luego salen por ahí y arrasan. Ya, di que en la primera división también hay muy buenos equipos. Está el Barça, el Inter y luego nuestro, bueno, por lo menos es uno de los que un fan mío que es Duda, que para mí es de los mejores entrenadores de España o del mundo, y la verdad es que el Jimmy Cartagena está pues estos 2 años protagonizando buenas temporadas y consiguiendo el título. Entonces, pues bueno, solo puede ganar uno y hay grandes equipos en España. Exacto. Estoy contigo, Alfonso, estoy contigo en lo de Duda. Qué bien te ha despejado el balón. Es una coña que tenemos nosotros en el equipo, porque a Rafa le encanta el Palma Futsal, ¿sabes? Es un gran aficionado del Palma. Y se alegra de sus victorias. Bueno, también me alegro de los españoles, de quien nos alegramos mucho son de la victoria de los nuestros, de los aragoneses, y en este caso ha habido doble victoria. Alfonso, como el Alex Ferguson del Entre Ríos Zaragoza en sus diferentes denominaciones, pues que, macho, seguís a lo vuestro, ¿no? Y el objetivo sigue siendo el mismo, Alfonso. Sí, la verdad es que, bueno, el objetivo es estar luchando por meternos en el playoff. Di que, pues bueno, nos está costando, ya que ha habido 2 partidos que teníamos los puntos en la mano, aunque este sábado sucedió al revés, que yo creo que ya nos tocaba. Pero la verdad es que está la liga muy igualada, estamos todos en un partido, 2 partidos. Y bueno, hay que mejorar como equipo, hay que crecer como equipo e intentar a ver si somos capaces de engancharnos en estas 2-3 jornadas en el pelotón de arriba. Yo, Alfonso, aparte de que creo que la liga va a estar muy exigente, más exigente de lo que yo creía, la verdad, echo de menos un poquito a Burela, estar un poquito más arriba, y sinceramente no me esperaba que Móstoles estuviera tan arriba, pero bueno, al final en casa son gente muy dura. Mira, la primera jornada fue una derrota de Entre Ríos allí 3-1. ¿Tú cuál ves el rival? ¿Cuál crees que es el favorito o los 2-3 favoritos para esa primera plaza? Y si crees que va a haber 6-7 equipos que luchéis por el playoff. Pues exacto, yo pienso exactamente lo mismo que acabas de decir. Bueno, yo creo que como equipo
Creo que Wanapix para mí es el favorito como equipo. Sin embargo, creo que Málaga tiene mejor plantilla y bueno, yo creo que se lo van a jugar entre los dos. Creo que es más, Wanapix es más sólido, es más difícil de ganar, pero claro, Málaga tiene mucha calidad. Y luego está Ejido, que además ha empezado muy bien, que también tiene mucho potencial ofensivo. La verdad es que tienen 4 o 5 jugadores que cada uno se le caen los goles. Entonces también es otro equipo que va a estar ahí arriba. Yo creo que no va a estar al nivel de Málaga y Wanapix. Y luego pues estamos otros equipos que, pues el Pinatar, que también tiene muy buena plantilla. Yo creo que el Burela enganchará dos, tres victorias seguidas o una buena dinámica y se aupará. Móstoles yo creo que va a estar aguantando bastante. Espero que no, porque si no, si entran todos esos equipos, nosotros ya no entraríamos. Entonces, creo que Móstoles va a estar también por ahí luchando. Entonces, pues bueno, hay 7 equipos, 7, 8 equipos, y creo que, pues bueno, que si queremos estar entre los 5 primeros, pues hay que descartar a 2 o 3, hay que hacerlos mejor que ellos. Mira, yo ahí hablando de este tema, la verdad es que vosotros empezasteis con un poquito irregulares, la primer día una derrota, el siguiente jornada un empate. ¿Tú crees que el equipo ha ido cogiendo confianza a lo largo de estas jornadas? ¿Crees que el equipo ha ido asentándose mejor, que ha ido conociéndose más esos fichajes? ¿Crees que el equipo ha ido creciendo a lo largo de esta temporada? ¿Está creciendo? Sí, yo creo que sí, lo que has dicho, empezamos pues bueno, la primera jornada bastante mal, luego sí que crecimos, pero para la segunda jornada, pero nos faltaba un feeling entre los jugadores, aún no estábamos a nuestro nivel competitivo, y sí que cada semana se ve que estamos creciendo. También en las últimas semanas hemos tenido muchas bajas, hemos tenido 4 bajas, que bueno, gracias a Dios este año... Bueno, gracias a Dios no, gracias al presidente, la directiva, que han hecho un gran esfuerzo. Este año la plantilla es más amplia, entonces, pues bueno, las bajas no las hemos acusado tanto como a lo mejor pues el año pasado sí que las acusábamos. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo. Yo creo que cada semana vamos mejorando, pero aún nos está faltando un poquito más de conocernos, sobre todo también en ataque, pues un poco más resolutivos, tanto en la eficacia como generar más ocasiones de gol. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que lo vamos a lograr y bueno, a ver si necesitamos esos 2-3 partidos seguidos para engancharnos ahí en este pelotón. De momento estamos cerca, pero quiero que sintamos que estamos más arriba. Con respecto a la plantilla, ahora que pues, les tirabas flores a la directiva y al cuerpo, sobre todo al scouting del club, habéis pasado ronda de copa. Se produjo el sorpaso en un partido que la verdad que precioso de poder a poder. Para mí fue un absoluto placer el poderlo narrar, transmitirlo y espero que llegara toda la emoción que había en la pista a los hogares de todos los aragoneses y también de fuera de Aragón. ¿Cómo te planteas ahora esta competición bicéfala? Porque vas a tener que estar en Liga, pero la Copa es atractiva, Alfonso, y sois el único superviviente aragonés que nos queda para animar. Pues sí, la verdad es que el partido fue duro, fue intenso. Además, tanto ellos como nosotros veníamos de jugar el domingo y nosotros en todo el partido tuvimos que hacer un gran esfuerzo, pero en el descanso también estábamos viendo que ellos estaban siendo un poco mejores y aún tuvimos que corregir alguna cosa y ganar un poco más en competitividad. Al final logramos pasar con los penaltis. El equipo hizo un trabajo espectacular, pero la verdad es que luego lo sufrimos para el partido de Ceuta, porque de ese partido salieron 2 bajas que las acusamos bastante y el esfuerzo fue grande. Entonces ahora contra Manzanares, pues bueno, yo creo que tenemos que intentar
jugar pues siendo valientes, que en la granja se vea un buen espectáculo, no tener miedo al equipo rival. De hecho, creo que tenemos que amenazarlos para que vean que nosotros en ataque vamos a ir a por ellos, pero la verdad es que ellos están en una buena dinámica. Tienen jugadores, a Cáliz ahora está espectacular, pero bueno, intentaremos hacer un buen partido, aunque antes está Leganés, que ese partido la verdad es que nos interesa más que el partido de Copa. Pero en Copa el factor la granja, el factor la catedral es yo creo que diferencial para el Colo, para Entre Ríos. Porque Manzanares, Sí, a ver, está acostumbrado pues a lo que está acostumbrado, ¿no? Pero meter a Manzanares ahí en la granja y como ruge la catedral cuando es necesario, yo creo que no lo van a pasar bien, ¿eh? Si apretáis además. A ver, la verdad es que la granja nos sentimos súper cómodos. También, claro, los equipos de primera división están acostumbrados a jugar a parquet. Entonces también creo que es otro punto a favor nuestro. Y luego lo que dices de la granja. Yo creo que la granja además ha crecido también como afición, porque yo creo que antes nosotros, pues cuando teníamos ese juego tan directo y había muchos goles en la granja, pues también ellos se contagiaban. Pero ahora, por ejemplo, hay momentos que ellos ven que no lo estamos pasando bien y ellos nos empujan. Entonces, pues bueno, la verdad es que ese partido yo creo que tiene que ser de competir, disfrutar compitiendo y intentar, pues bueno, respetar al equipo, pero ir con determinación y con ganas de intentar pasar la ronda, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo creo, bueno, de momento yo estoy pensando en Leganés y en Manzanares de momento no está en un segundo plano. Yo solamente voy a dar 2 datos de Copa del Rey y Entre Ríos. Uno, que Entre Ríos ha sido capaz de ganar a un campeón de Europa. Correcto. A Palma Futsal, ¿vale? Y lo segundo, que Manzanares es un viejo conocido porque la temporada 2017 el equipo se enfrentó cuando Entre Ríos Automatización estaba en segunda división B y Manzanares estaba en segunda y el resultado fue 4-7 a favor de los manchegos. Pero bueno, eso es otra. Ahora yo creo que va a estar muy competido. Además, esta semana Manzanares juega contra el Barça. A lo mejor vienen más cansados, más exigidos. Y bueno, yo creo que eso también vendrá bien. Y ya para terminar, que luego te dejo que hagas la última tú, Francho. Yo me querría centrar un poquito en el tema del Leganés. No es un rival fácil, viene con 4 empates. En su pista fueron capaces en pretemporada de ganar la Inter Movistar. Tienen jugadores, yo creo que bastante interesantes, muy jóvenes algunos. Bueno, tiene Óscar de la Falla, por ejemplo, el portero que estuvo en el Barça, Pablo Zendán. Bueno, tienen jugadores, yo creo que jóvenes y tal. ¿Es un partido trampa? ¿Tú crees que es un partido trampa contra el Leganés? Bueno, a ver, es que como conocemos a Leganés, que es un equipo que es muy difícil de ganar, es un equipo que compite. También a ellos les cuesta ganar, pero es un equipo que hay que trabajar el partido, sabes que va a estar igualado, entonces es importante pues bueno, tener eficacia y además tienen jugadores de calidad. Por ejemplo, el pívot, Miguel, el año pasado ya lo hizo muy bien y yo creo que este año está a más nivel. Pues bueno, como sabemos que el partido va a ser duro, para nosotros no es una sorpresa y tenemos que estar a un nivel nuestro, pues bueno, a un nivel bueno. No tenemos que conceder transiciones porque ese es un equipo que está en mitad de pista, aunque últimamente está presionando, pero es un equipo que también aprovecha tus errores y tiene calidad. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que estar sólidos, no cometer errores y bueno, intentar, tenemos que conseguir ir a por los 3 puntos porque nos daría el paso ahí para engancharnos. Y luego, por ejemplo, Guanapix, que jugó hace poco con Leganés, al final es que Guanapix rompió el partido con 2 o 3 goles de estrategia. O sea que es un equipo que es difícil pues ganarles y sabemos que va a ser el partido duro. Es que lo sabemos. El año pasado, y además creo que llevamos en las 2 últimas temporadas en su pista no hemos podido ganar. Hemos tenido 2 empates y es un equipo que si ganamos, que espero que sí, sabemos que nos va a costar.
Pues Alfonso, un placer tenerte aquí en 40x20, como siempre. Desearos que os traigáis o tengamos esos 3 puntos y planteemos o lleguemos con mucha rasmia y con mucha fuerza al partido de Copa del Rey, y que ahí estaremos pendientes de lo que hagáis semana a semana. Un abrazo. Pues muchas Un gracias. abrazo y muchas a gracias, vosotros. Alfonso. Bueno, Rafa, pues me voy con los Mártulos a hablar de segunda, que ahí no está Un crack, Alfonso, no está- un crack. ahí 15 no está temporadas en el club. 15 temporadas en el club, casi nada. el 15. Ferguson. Es el Ferguson. entrenador que más tiempo lleva de la segunda división. Eso Pues- lo dice todo. Pues me voy con Carlos Perena, que este también no lleva 15 años. Llevo menos. Llevas menos. Bueno, entrenando llevo desde los 16 años, y tengo algún añico ya. O sea, Ando pintas canas. entrenando Ando o pintas. haciendo entrenamientos. Bueno, eso es otra cosa. Haciendo como que entrenas también puede ser, pero bueno. Eso es. Soy cambiador. Cambiador. ¿Qué hicieron nuestras chicas en esta jornada donde, bueno, hemos tenido de todo? Pues sí, y goles. La verdad que muchos goles. El primer partido que se jugó fue el Mataró contra el Guanapí Saldelis, Intersala 10, 1-7 en el marcador. La verdad que el conjunto de Nano Modrego pues muy superiores de principio a fin en el partido. Y bueno, es un partido que hoy hablando con Willy, que me ha pasado el acta, pues es curioso porque empezó, no sé si fueron 25 minutos tarde, creo recordar, por todos los partidos que había antes, porque mencionar que empezaba el partido, en teoría, a las 2 de la tarde estaba programado, 2 y 25 de la tarde, pues bueno, 25 minutos tarde, se tuvo que parar varias veces en la segunda parte por gente que entraba en la pista y no se iban de la pista, de otros equipos que debían de jugar después y demás, o sea que debió de ser un show. Pero bueno, en el plano deportivo, pues muy superiores. Una victoria en una pista que hemos dicho que pese a ser un equipo recién ascendido, pues es una pista que ahí juega de local un equipo que lo hace muy bien y bueno, pues contundente, 1-7. Esperemos que en los próximos encuentros respeten a las chicas del Mataró. Estamos hablando de segunda división, no estamos hablando de ninguna tontada. Que aquí parece que la gente... Pero suele pasar, en los pabellones. Pues quizás el tío que controla el pabellón tendrá que hacer su faena, ¿sabes? Pues si no, pues que llamen a los Mossos de Escuadra, que tienen un máster en pegar hostias. Ya verás tú que pronto vacían aquello. Sí que está bien el resultado porque Rebe ya nos dejaba caer en esa entrevista interrupta que iba a ser un partido complicado. Sabían que Mataró, pese a ser un recién ascendido, pues bueno, es un club de mucha tradición en el futsal y encima se jugaba en Cataluña. Que quieras que no, pues todos sabemos el tema de los arbitrajes suelen ser bastante caseros. Por lo tanto, oye, un 1-7 ni que tan bien. Muy bien. No pudo marcar Rebe, no le dimos toda esa suerte para que metiera gol, pero contribuyó en la victoria. Eso seguro. Perfecto. Seguimos. Pues vamos a hablar del Entre Ríos Automatización. Y la verdad que le visitaba el Rubí, un equipo recién descendido de la primera división, un equipo de los que están arriba y de los que están llamados a ganar y a luchar por retornar a la primera división, y 4-2. La verdad que el conjunto de Sergio Molina, pues la verdad es que recuperando ya pues lesionadas y a la causa de todo, pues ya hemos visto, ¿no? Ante uno de los cocos de la categoría, 4-2 en la granja, llegaron a ir 4-1 en el marcador y la verdad que, pues bueno, la buena noticia, pues Sara González, que entra ya poquito a poco después de su lesión, con María Moreno, que nos sorprendió a todos el fichaje para bien y que ya está haciendo de las suyas, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo que va a estar muy a tener en cuenta ahora cuando tenga toda la plantilla al
al completo. Una pena que Alba no tenga la rodilla en condiciones para volver al 40x20, que sería pues otro refuerzo de lujo para el equipo del Entre Ríos, automatización. Tenemos comentario. Dice Sergio, ya lo ha dicho Francho, ¿qué poco tacto tienen con los Mossos de Escuadra y Cartabón? Lo que comentabas del tema de Entre Ríos, yo creo que todos sabemos el plantel que tienen, que es un conjunto pues que bueno, está llamado a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria. Hay que recordar que es su segunda temporada en segunda división, que parece como que Entre Ríos lleve toda la vida en segunda división, no, con lo cual tiene todavía más mérito. Y luego, pues claro, tú ves la plantilla y aparte pues, de jugadoras una plantilla que, ojo, pues, con un pozo tremendo, pues luego tienes jugadoras que han estado en primera división bien durante muchos años, o en el caso de la Maga Moreno, pues bueno, cogiendo las maléticas desde bien cría y marchándose a Madrid a intentar jugar allí. Y española que ha debutado también, o sea que es que al final, si yo no recuerdo mal, 4 jugadoras, ¿no? Han estado en primera división. Sí. Laura Rivera, María Moreno, Sara González e Inaco. No sé si alguna más, igual me dejo alguna más. Y la diosa de Vano. Yo creo que Sara, también, ¿no? Y Sara, ¿ves? Es que me pago la idea de la brasileña, jolín. Es como nos dejábamos una. A ver, que tenemos pregunta. Dice Sergio, ¿cuánto le queda a Alba de la lesión? Lleva casi una temporada y media, por lo menos. Pues yo estuve hablando con ella, estuve hace poquito con ella, la semana pasada, y bueno, pues le pregunté por la rodilla y la verdad que no me puso buena cara. O sea, no sé exactamente cuánto tiempo le puede quedar, pero la verdad que sí que lleva bastante tiempo, y si no vuelve de momento es porque con la rodilla. Arriesgar, evidentemente, y no tener una recaída. Bueno, igual también le puede venir bien el jugar con el filial, con el conjunto autonómico hasta que se vaya entonando, que esa es la suerte que también tiene Entre Ríos, tiene Guanapis, el Guanapis Aldelís. Alba por edad no podría tener licencia licencia del filial, pero no podría subir. No podría ya subir. Joder, pues eso es un putadón muy gordo. Pero bueno, esperemos que desde aquí, ya sabe Alba que le tenemos un cariño especial, que ojalá pues la podamos volver otra vez a ver de corto en el 40x20, que la verdad es que se le echa mucho de menos. Y hablar aquí con nosotros. Eso. También que esa es otra. Aprovecho la ocasión para decir ¿sabes? Que le estáis al pobre Carlicos Pena, lo estáis jodiendo vivo todas las semanas. Porque decimos, Carlos, una chica y ninguna queréis entrar. Hombre, que os tratamos de lujo. Si fuera. Se complica. No hay que tener vergüenza, no hay que tener. Mira, claro, de hecho, el otro día me hicieron un comentario que me dice, jolín, pero si es que además que no les metemos caña y que es un programa pues muy, muy limpio, muy blanco, muy todo, y digo, pues sí, a veces hablamos más de las cosas personales que del ámbito deportivo, o sí que hablamos del ámbito deportivo, pero intentamos también que sea desde otro punto de vista, que no sea todo pam, todo lo típico. Un prisma completo y con cariño, como siempre. Eso está claro. Bueno, voy a mover porque no sé qué estoy haciendo, que me estoy yendo para atrás, al final voy a acabar ahí en el acuario. Victoria. César Augusta, ¿qué hizo el grupo Reciclarte? Pues bueno, teníamos derbi, un nuevo derbi, esto es lo bonito, ¿no? De tener 4 equipos en la segunda división, derbi contra el System Cars Avenida Lagón y victoria para el conjunto local, para el grupo Reciclarte César Augusta. La verdad que no sé si fue, mira, lo voy a mirar porque creo que a los 2 minutos ya, a los 2 minutos, pues bueno, ya se veía un 2-0 en el marcador, y la verdad que sí que es verdad que Avenida Lagón lo intenta, pues quizás pecan de novatadas en la categoría y entonces no materializan ocasiones,
pero bueno, en el cómputo general del partido, pues el grupo Reciclarte César Augusta fue superior. Sí que es verdad que, pues bueno, los derbis ya sabemos cómo son, cómo se viven y cómo se sienten, y pese a que el conjunto de Pedro Ducar lo intentó, lo que hemos dicho otras veces, que muchas veces pues estas segundas partes se les pueden hacer largas por esa falta a lo mejor de fondo de banquillo que pueda dar más minutos de descanso, ¿no? al resto de compañeras. Y bueno, no sé si podría decir, me han chivado de que sí que se está buscando reforzar la plantilla más pronto que tarde para esta segunda división. Es que es lógico. No me han dado nombres, pero... Es lógico, Carlicos. Y a poder ser jugadoras que hayan estado en segunda división. A poder ser. Porque eso ya es más complicado. Complicado ahora mismo. A ver, todos sabemos que en los 3 equipos punteros que tenemos ahora en segunda división, no todo el mundo juega. Y todos sabemos que cuando no todo el mundo juega, siempre hay alguno o alguna nerviosa que dice, oye, pues yo que quiero jugar y me voy a otro lado. ¿Vale? Claro, pero allá entra los partidos que haya jugado con su equipo, porque si ha jugado X partidos no puede fichar por un equipo de la misma categoría. Y luego lo que hablamos, siempre va... Siempre... de la licencia que tengas, ¿eh? Si tienes licencia aficionada, como tendrán yo te diría que el 70% de los 4 equipos, pues es complicado. Y si tienes licencia profesional, ahí sí que cambia ya. Ahí está, sí. Ahí la cosa cambia. Laboral a alguien, eso es. Ahí la cosa cambia, pero siempre quedarán las cesiones. Yo siempre os abro el melón y creo que sería una buena fórmula para reforzar al System Cars Alagón, que nosotros queremos que se quede en segunda división, joder, que queremos a las 4 plantillas. Y si hubiera un quinto, pues mejor que mejor. ¿Contra quién van a jugar las nuestras la semana que viene? Pues tenemos un partido interesante en Castellón, en la pista del Bisontes Castellón. Ahí irá el Entre Ríos Automatización el sábado a las 4 de la tarde. System Cars Avenida Alagón recibe al conjunto murciano de Yecla. Yo creo que aquí es un partido en el que sí que veo capaz de que se queden los 3 puntos en Alagón, y yo creo que la semana que viene vamos a hablar de una victoria y nos alegraremos mucho de la avenida Alagón. Se escurría ahora una pregunta de ¿por qué no metemos a una chica, alguna jugadora de Avenida Alagón? Te podemos asegurar, Sergio, que lo llevamos intentando desde el primer programa. Y esperemos Irene bueno, ya se ha comprometido que estará con nosotros la semana que viene. Así pues que ojalá sea con la primera victoria. Seguro que sí. Yo tengo esa corazonada de que vamos a decir la primera victoria del conjunto de Alagón. Guanapis Aldelis visitará la pista de Sabadell, también otro equipo recién ascendido, y el grupo Reciclarte César Augusta a las 7:30 de la tarde del sábado visitará la pista del Hospitalet. Así que yo creo que es también una jornada bastante interesante. La verdad que son interesantes todas. O sea que casi nada. Va a estar entretenida. Si te parece, vamos a dar entrada a nuestra protagonista, porque vamos ya con el tiempo justo, que no es otra que Laurines del Tardienta. Yo creo que aquí ha habido mano, aquí hemos tenido mano con el señor Rafa Beltrán y sobre todo con el señor Jandro. Sí, Rafa, pues nos conocemos a través de un compañero de la directiva, de Ángel, y bueno, tiene aquí familiares en Tardienta y nos conocemos bastante, nos viene a ver bastante. A ver cuándo hacemos todos a Tardienta, que nos inviten. Venga, ahí. Invitados quedáis. Y el amo de las máquinas, nuestro, el señor Jandro, que también es de Tardienta. Mira, eso es, Alejandro. Claro, yo lo conozco como Alejandro. Eso es. Eso es. Como el amo de las máquinas o el señor Jandro. O vale. Me decimos Tardienta. Vale.
Bueno, ¿cómo surge este proyecto futbolístico? Este proyecto de fútbol sala en Tarrita. Pues mira, es curioso porque yo no participo en la creación entre bambalinas, ¿no? Hace 3 temporadas, pues bueno, en Huesca, no sé si sabéis, pues el fútbol sala femenino, Huesca Ciudad no existe, está complicado. Sí que es verdad que tenemos el Grañén y el Sariñena, que ahí pues siguen aguantando, pero es verdad que venía Ángel, Mamen, Diego, que fue nuestro antiguo entrenador, que venían un poco de fútbol sala y fútbol 11, porque el Peñas de fútbol 11 también desapareció, y querían continuar con el fútbol femenino, quería continuar algo que no fuese el Huesca, porque el Huesca, pues ya sabemos que en el fútbol 11 hay mucha cantera y hay un proyecto muy interesante. Y bueno, se movieron con una chica que era de aquí de Tardienta también, que ahora no está en el equipo, pero bueno, que empezó todo este proyecto. Y al final querían en Huesca, pero bueno, pues Huesca está muy complicado en tema de pabellones, están todos ocupados, precios, y la verdad pues que desde Tardienta se facilitó mucho este proyecto. Y hace 3 temporadas que estamos ahí al pie de cañón. Yo me incorporé para jugar y ya pues hasta dentro. Pues, por lo que estás diciendo, la plantilla la componéis no solamente mujeres y chicas de Tarrenta, sino también de otras localidades, incluso hasta de Huesca capital. No, es que prácticamente son todas de Huesca. Son todas las jugadoras de Huesca. Claro, esta chica que también se llama Laura había jugado ya, es de aquí, y empezamos 3 de aquí. Y ahora nos quedamos solo 2, una chica que se llama Mar y yo, y todas las demás vienen de Huesca, claro, sí. Ojalá participasen más de Tardienta, pero pues de momento no, no ha surgido, nosotros tiramos. Tendréis que ir a dar charlas a los coles y al instituto. Sí, la historia es que el fútbol sala nos encontramos que no tira tanto, y la verdad que las chicas que digamos en Huesca juegan a fútbol, pues es verdad que tira mucho por el fútbol 11 y el Huesca se lleva la gran parte. Pero bueno, sobrevivimos aquí. La verdad que es que en lo que es la provincia de Huesca, pues no hay muchos equipos de fútbol sala, así que tenemos en chicos pues Sabiñánigo y demás. ¿Y de dónde son? ¿De Monzón? Las chicas que juegan en la Federación Catalana de Monzón. No, de Binefar. De Binefar, eso. Eso, en Binefar hay buena cantera también, ahora han quedado también un equipo senior, que hemos jugado amistoso además esta temporada, pero claro, juegan en Cataluña, sí. Es que más cerca, claro. Lo tienen bastante complicado porque, claro, si tienen que jugar, pues es una, claro. Sí. Una población que está bastante eso lejos. Es. Y bueno, lo primero, enhorabuena, que ha sido mamá hace poquitos meses. 6 meses. Gracias. ¿Y cómo se lleva ahora ya el jugar y la maternidad? Y la maternidad. Pues creo que una cosa es que conocemos pues muchísimos jugadores que han sido papás, pero claro, no es lo mismo ser papá que ser mamá, que es más, más sacrificado. Y no es lo mismo. Hay otro vínculo. Sí. Y ya si le das el pecho, pues ni te cuento, ¿no? Exacto, pero no es lo mismo, evidentemente, en el fútbol profesional, pues que las jugadoras están también igual de mimadas y gracias a Dios pues cuentan con ese apoyo. Creo que ahora es en el PSG, creo que hay una jugadora hablando de fútbol 11. Pero claro, pues aquí en nivel aficionado, pues a mi hija creo que no le va a quedar otra que mientras yo siga en las pistas venir a todos los pabellones de Aragón y bueno, se compagina, pues mira, el padre es el que le toca quedarse con ella y nos apañamos. Es verdad que yo la temporada pasada, pues evidentemente dejé porque estaba embarazada y la maternidad no fue algo que me tirase para atrás, al revés. A mí se me seguían picando el gusanillo del fútbol y yo quise seguir. Y bueno, pues si el cuerpo lo permitía, estaba claro que en este caso me acompañó. Y ahí estamos, pues eso. Vienes, hace las fotos con nosotras y la pobre pues se duerme. De momento tiene 6 meses. Ya os contaré. Cuando correte ya no lo sé. Claro, es una más del equipo, el juguetico. Es una más.
Es una, la verdad que mis compañeras, pues eso, pasa de brazo en brazo y son un amor con ella, o sea que creo que va a estar bastante integrada. Y ojalá le pique también como a su madre, ojalá. Claro que sí, a ver si entra en la cantera del Tardienta. Esa es. ¿Qué objetivos os planteáis, Laura? Pues mira, este año la verdad que planteábamos seguir un poco como la temporada pasada, pues disfrutar sobre todo y poner en práctica el aprendizaje, ¿no? que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, es verdad que estamos cogiendo una buena racha, se han incorporado jugadoras ya con experiencia, hemos cambiado el entrenador, tenemos una entrenadora con apoyo de segundo entrenador y la verdad que pues estamos en puestos de arriba. Así que de momento no hemos planteado objetivos a largo plazo, pero sí que la verdad pues seguir luchando y sobre todo pues es un equipo que llevamos 3 temporadas, venían casi todas o veníamos, me incluyo porque yo a fútbol sala no había jugado, jugamos a fútbol 11, entonces adaptarnos pues es complicado, el fútbol sala es otro nivel. Yo siempre digo, el que juega a fútbol 11 creo que no sabe jugar a fútbol sala. Y el que juega a fútbol sala tiene pues todas las cualidades para jugar a fútbol 11 también. Entonces, bueno, este año ahí estamos arriba un poquito peleando con otros equipos que llevan mucha experiencia y sobre todo disfrutar y seguir aprendiendo, porque tenemos un buen equipo este año, la verdad. ¿Y la gente cómo responde? ¿Te refieres al equipo? Al pabellón, sobre todo la gente, bueno, si os apoya, si acude al pabellón, si habéis formado identidad con la localidad, con Tardienta. Me gustaría decir que sí, pero la verdad es que cuesta. Sí que notamos porque, por ejemplo, el año pasado iniciamos un proyecto de equipo de chicos que nos vinieron los chicos de aquí del pueblo que les apetecía y es verdad que también se nota que los chicos son todos de aquí. Entonces tira, pues los familiares, los abuelos, los tíos y sí que se acercan y se nota más ambiente. En el de las chicas, y más llegado el invierno que en el pabellón hace frío, cuesta tirar de la gente, pero bueno, nosotras lo seguimos intentando, organizamos torneos, que es verdad que en los torneos sí que se ve más público, más gente, en fiestas, un poco para que se vayan empapando, pero es verdad que el fútbol femenino tenemos este desafío en estas categorías. Sí. ¿Y cómo ves los rivales? Porque, bueno, un 0-13 que le mete Camping Boalar a Borja. No sé si en el grupo 2 también ha habido otra goleada grande de 0-15, creo que al filial de César Augusta. ¿Qué rival ves tú más fuerte ahora en este grupo? Hombre, está claro que es el primer clasificado, que es el Aragón 21 Colo, creo que se llama. No lo conocemos. Eso es Colo-Colo, pues eso. No lo conocemos porque no nos hemos enfrentado en las temporadas pasadas, pero bueno, marca la diferencia. Está ahí primero con todo de partidos ganados. Entonces, bueno, el Aragón 21, el Oscense, que es el eterno rival ahí con nosotras, que ahí está también arriba. Es verdad que nos ha sorprendido un poco, pero bueno, la Juventud La Almunia es un equipazo, nos enfrentamos contra ellas en Copa y nos parece un equipazo, se les ha ido una gran jugadora que está jugando en el Colo-Colo ahora, no me acuerdo cómo se llama, pero era increíble, entonces imagino que igual lo están notando, pero bueno, también les falta partidos, pero los que están arriba, está claro, nosotras, es verdad que en estas categorías pasa mucho que nos pasaba, ¿no? El primer año sobre todo, que al empezar pues estás aprendiendo y entonces pues recibes oleadas, también nos pasaba a nosotras. Entonces creo que hay una larga diferencia, ¿no? Entre los que están empezando, pues hemos tenido muy buena relación con el Burgo, que también pues son chicas que decidieron empezar y ahí están aprendiendo y eso se nota con gente con gran nivel. Entonces hay mucha diferencia de equipos que ni siquiera han puntuado y equipos que llevan un pleno en victorias. Entonces, pues bueno, queremos meternos ahí, esa es la idea. Y pues el gran rival será el Aragón y ahora no me acuerdo cuál iba, el segundo está Oscense, Torrollonas también es un equipo que nos hemos enfrentado. Igualar las segundas con 10 puntos, San Mateo con 10 puntos, vosotras con 9 vais en cuarta posición y por delante del Oscense Grañén que lleváis los mismos puntos. Sí, eso es. Con 9, o sea que
Es que el Camping Balar, pues es que es experiencia. Es que llevan toda la vida jugando a fútbol sala y entonces juegan de memoria. Y eso pues aún nos falta mucho. Pero bueno, lo que os digo, este año estamos cogiendo mucho ritmo. Entonces no nos hemos enfrentado aún, entonces no os puedo decir, pero con muchas ganas de poderles plantarles cara y luchar ahí arriba, claro está. Pues Laura, Laurines, estaremos pendientes de ese duelo Venga. que tendréis contra los primeros clasificados, las primeras clasificadas y lo que hablamos, que bienvenidas a este maravilloso mundo del futsal femenino. Yo Sí. por mi parte, pues nosotros, yo soy de Perdiguera, en Perdiguera tuvimos un equipo de fútbol sala femenino que tenían que bajar a chicas a jugar a Villamayor, a un pueblo cerca de aquí, Claro. nuestro. Y por desgracia coincidimos con las chicas del Burgo, pero veo que las chicas del Burgo siguen y las nuestras por desgracia no. Fue una jornada que lo aguantaron y al final pues se perdió, ¿no? el equipo. Ojalá podamos de nuevo recuperar y tener más equipos de futsal femenino porque sois la cantera y también pues porque oye, hay que hacer deporte y también pues darnos alegrías, ¿no? Que para eso tenemos, fíjate, hasta 4 equipos en segunda división y ojalá esperemos que muy pronto uno en primera. Lo he dicho, Laura. Muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, un saludo. Bueno, señor Perena, que me está echando la bronca por el chat interno. Eso es. Nos vamos con la segunda B. Un abrazo. Rafa, Alex Oliva, ya te estoy cambiando hasta el nombre tú. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Cuéntanos, empezamos con la segunda división B, si te parece, o con lo que tú quieras. Perfecto. Bien. La segunda vamos bien. Venga, pues cuéntanos resultados y si hemos tenido alegrías o tristezas esta jornada. Pues hemos tenido de todo, Francho. Hemos tenido empates, hemos tenido victorias y hemos tenido derrotas. Vamos a empezar por Acontebro, ¿no? Que se coloca en esa segunda posición, igual a puntos con un equipo como es la Uburu, que conseguía la victoria este fin de semana a Tauste ante Villa de Ribafrecha. Muy anecdótico, Francho, un partido de 0-1 cuando el último gol, si no me equivoco, por lo que he podido escuchar por ahí, fue a faltas de 47 milésimas de terminar el partido. Hostias. Pues eso sí que es reventar un partido en menos de un segundo. Además, un resultado de 0-0 hasta el último segundo. Y pues Tauste estuvo ahí para meter esa última punta, ¿no? Que le podía faltar al partido y conseguir esos 3 puntos tan valiosos que lo ponen en lo alto de la clasificación. La puntera de la bota, milagrosa puntera de la bota. Así es. Bueno, lo que sí que vemos es que Entre Ríos vuelve a la senda de la victoria, un 5-0 contundente. Entre Ríos, el filial. Sí, es un rival al que tenían que ganar si querían seguir en la lucha por conseguir la permanencia. El Albelda ahora mismo va por detrás de ellos en la clasificación. Entre Ríos va 14º, creo que el Albelda va 15º o 16º, último en la tabla clasificatoria. Recordamos y decimos que ha sido una semana de 6 puntos porque se han sumado los 3 que no se sumaron en aquel partido ante Amixalán, con ese resultado de 12-3, que aún estaba por acabar. Quiero pensar que no han hecho venir a Amixalán a la granja a terminar el partido y que con ese resultado y con el minuto y poco que quedaba de encuentro se dio por finalizado sin problema por ninguna de las dos partes. Bueno, pues esos 6 puntos fantásticos que han conseguido los chicos de Entre Ríos en esa dura pugna por mantenerse en esta segunda división B tan competida y tan difícil. Así es, lo van a tener complicado porque como decimos todos los programas, si no es la plantilla más joven de toda la segunda B, será de las más jóvenes. Lógicamente no conozco todos los grupos, ¿no?, que hay en esta categoría, pero viendo la plantilla de Entre Ríos, es una plantilla muy joven, sacando de la ecuación a un par de jugadores prácticamente, que estamos viendo cómo van cogiendo un poco el ritmo de la competición. 12-3 a Mixalán, 5-3 caían solo contra Picasen, que poco a poco va encontrando también su ritmo, y una nueva victoria este fin de semana, que lo que te digo, creo que ahora mismo están a 3-4 puntos de lo que es la permanencia, pero queda mucha temporada y yo creo que conseguirán salvarse al final de campaña. A ver si Jandro le da el botoncito y nos pone el resto de resultados. Ahí veíamos también a Cadrete, ¿no?, que caía por la mínima, 3-2 ante Ciervena.
en un partido donde Cadrete lo intentó, pero está pasando por una mala racha. No está teniendo suerte tampoco en estos últimos partidos y esperemos que puedan salir de ese bache que parece que se está haciendo cada vez más grande y esperemos que no les pase ni mucho menos lo que le pasó a Entre Ríos la temporada pasada. Y quinto, El derbi. que tenía derbi con Pinseque y igualdad máxima. Pues sí, Francho, porque Quinto está pasando por malos momentos en tema de plantilla, lesiones, bajas que está habiendo en el equipo, se le está juntando todo, parece que está consiguiendo sacar puntos poco a poco de donde los tiene que sacar, incluso de debajo de las piedras algunos. Hay que decir que se puso 0-2 en el municipal de Pinseque, al final sabemos lo que ocurre en ese pabellón, ¿no? Que es un pabellón en el que pasa de todo, consiguió el empate Pinseque, pero es un partido que podía haber acabado con victoria para cualquiera de los dos equipos. Pinseque que se sigue dejando puntos ya no fuera de casa, sino también en casa. Así es cierto que yo a lo mejor este partido al ser un derbi lo sacaba de lo que es un poco la ecuación, pero es lo que tú dices, Francho, está perdiendo puntos que en teoría deberían ser suyos, 3 puntos, victorias que se está dejando por el camino que le están dejando séptimo de momento en la clasificación, más abajo de lo que nos podíamos llegar a esperar. La verdad es que sí que sorprende mucho el verlos tan abajo en la clasificación. Así es, pero bueno, yo creo que la temporada, lo que decimos siempre, no es muy larga. Este deporte es así, da cambios muy bruscos durante todo el año. Esperemos que sea uno de estos ejemplos de los que hablamos y piense que pueda recuperar a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Que es a las victorias y a los partidos muy locos. Fíjate, ahí tenemos la clasificación que nos ha puesto Jandro. Primero la Uburu, empatada a puntos con Acontebro, pero es que ya debajo pues tienes Cristóbal de Segovia, Picassent o Chartave, que normalmente suele volar en esas primeras posiciones, Villa de Ribafecha y Pinseque. Pinseque muy alejado de lo que nos tiene acostumbrados, de normal, que suele ser, pues bueno, cuarta, quinta posición. Y por la parte de abajo tenemos lo vamos a ver también, Cadrete 11º, Sala quinto, 12º y Entre Ríos 14º. Van a tener que sufrir mucho estos tres equipos, sobre todo el Cadrete, ¿no? Que parece que con la emoción, ¿no? De lo que es una segunda B pudo empezar de maravilla, por decirlo de alguna manera, porque estaba en cuarto, tercero, segundo en la tabla clasificatoria. Parece que se van dando cuenta o se están dando el golpe, ¿no? De realidad, como es una categoría de la segunda B, que es muy larga. Yo creo que conseguirá levantar cabeza sin problema y terminarán alto también, no alto, pero conseguirán salvarse en esta segunda B. Malos rivales tenemos ahí abajo, ¿eh? Añaitasuna, Ciervena y bueno, y el Antiguoco, que está un poquito más alto, pero sí, San Juan que eso se lleva otra guerra, a otra liga, que digo yo. Como siempre, normalmente puestos de media tabla, es una pista muy complicada la de Iruña. De San Juan. Tenemos protagonista, ¿no? De Entre Ríos Automatización, del Colo-Colo Así de toda la vida. Así es. José Rubén Benjive. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Rubén, como se conoce a José Rubén. Hacíamos este análisis previo a tu entrada. Una semana muy favorable para vuestros intereses. 6 puntos que saben a gloria, ¿no, José Rubén? Sí, bueno, después del inicio de temporada que hemos tenido difícil, la victoria de Añaitasuna nos dio mucha confianza. Llevábamos ya unos buenos partidos anteriormente, pero no habíamos logrado la victoria y ese partido nos ha dado confianza para seguir así. Hicimos un buen partido en Picassent, pero no nos pudimos llegar a la victoria y bueno, este fin de semana pudimos lograr la victoria en la granja y bueno, muy contentos a seguir así. Por lo que pude ver aquel día contra Mixalán y lo que me han estado contando los espías que tengo por ahí en los pabellones de todo Aragón, lleváis haciendo una temporada, no es mala, porque creo que lo que os estaba faltando era el gol, como se pudo demostrar el día de Mixalán. Yo creo que os lo quitasteis todo del medio con esos 12 goles. Parece que vais encontrando portería poco a poco. El día de Picassent os estuvisteis cerca contra un equipo muy bueno como es el conjunto valenciano. Este fin de semana conseguís la victoria. ¿Qué esperáis el siguiente fin de semana en ese derbi contra Sala Quinto? Bueno, pues un partido muy complicado, encima de su pista, es una pista muy complicada, pero bueno, vamos con muchas ganas, estamos trabajando durante toda la semana
Y nada, esperamos llevarnos los 3 puntos que son muy importantes para nosotros para engancharnos a la lucha por la salvación. Lógicamente el objetivo es la salvación. A esta altura de liga, ¿os imaginabais que ibais a estar sufriendo tanto, tan abajo? Bueno, sí que es verdad que al principio de temporada empezamos bastante mal y con malas sensaciones porque los 2-3 primeros partidos fueron bastante flojos. Pero bueno, ya tuvimos partido en Tauste que quedamos 7-6, que bueno, perdimos por errores, pero bueno, fuimos mejorando en cuanto a juego, igual que en Cadrete también. Y bueno, después de la victoria, pues hemos tenido más confianza. Y bueno, sabíamos que siendo un equipo joven íbamos a sufrir, pero bueno, cada vez vamos mejorando más en cuanto a juego, nos vamos conociendo más y yo creo que podemos hacer una buena temporada y seguir consiguiendo los puntos. Es lo que nombraba anteriormente en el programa. Tenéis una de las plantillas más jóvenes, si no la más joven de toda la segunda B. ¿Cómo se lleva eso en el vestuario? ¿Cómo es la relación entre los veteranos que puede haber en el equipo con vosotros, con los que acabáis de subir de División de Honor Juvenil o lleváis solamente un año de senior? Bueno, la verdad que nos ayudan en todo. Sampe, capitán, por ejemplo, nos ayuda mucho diariamente. Y bueno, esa experiencia siempre está bien. Sí que es verdad que se nota a veces que nos falta algo de experiencia porque somos jóvenes. Pero bueno, intentamos nosotros compenetrarnos lo mejor posible y a sacar los resultados adelante. ¿Tú cuál ha sido el cambio más grande que has visto de lo que es una división de honor juvenil, que estabas en Guanapix Saladí, donde hicisteis un temporadón, incluido tú como personalmente, ¿no? Hablando deportivamente? ¿Cuál es el cambio entre la división de honor juvenil y una segunda B para la gente que esté pensando o que tenga la oportunidad de dar el salto el año que viene? Bueno, sobre todo físicamente, obviamente, y más en la Liga Dragón. Bueno, en División de Honor no es una liga con mucho nivel y el salto a segunda B se nota muchísimo físicamente, gente mucho más grande y bueno, en la toma de decisión también mucho más rápido el juego y demás, que bueno, en Campeonato de España y Copa de España sí que se igualaba ahí la velocidad en juvenil, pero aquí en segunda B todos los equipos saben jugar, todos los equipos son físicos y todos los equipos pues siempre dan guerra y bueno, intentamos igualarlo y ganar. Para ti el cambio, bueno, pasarte al rival, ¿no? Del Sala 10, fichar por el Colo-Colo, me imagino que lógicamente pues ha supuesto, sobre todo para ti, crecer como jugador, el tener una salida lo más rápida posible a Segunda División B, cosa que en este caso pues Guanapis no tiene. Y tal es así que bueno, así llegado a ir convocado con el primer equipo en el viaje a Ceuta. Sí, bueno, para ti. Muy contento, la verdad. Voy entrenando con el segunda, me da confianza Alfonso y la verdad que muy contento, voy entrenando día a día. Sí que es verdad que me ha costado un poco adaptarme porque es un cambio de juego diferente del Sala 10 al Colo, pero bueno, estoy muy contento y voy cada día mejorando un poquito más y contento de seguir trabajando para seguir convocado con el segunda división y hacer las cosas bien con el segunda B. Yo ya te tiro la última. ¿Cómo ves a los equipos aragoneses esta temporada? ¿Cómo crees que piense que Cadrete, Quinto, Tauste pueden estar esta temporada en este grupo 2? Bueno, la verdad que son rivales duros todos. Sí que es verdad que parece que Tauste y Pinsec están un poco más por encima. Pero bueno, seguiremos ahí intentando luchar por la salvación. Y bueno, Quinto, este fin de semana hemos estado trabajando un poco lo que creo que vamos a hacer, lo que creo que van a hacer. Y bueno, pues a ver si podemos atacarles bien y sobre todo en defensa, que hemos ido mejorando desde el principio de temporada y se ha notado que encajamos menos goles. Y Cadreta también, buen equipo, pero bueno, a seguir luchando. Pues José Ru, un placer tenerte aquí en 40x20, que sigas creciendo como jugador, que ojalá pronto te podamos ver con el conjunto de segunda división. Ya sabes que Alfonso, que lo hemos tenido antes, Sí. Le gusta dar oportunidades a los chicos del segunda B y bendito segunda B, que ese salto, y hablas Sí. tú que de pasar de división del juvenil a
a segunda B es un mundo, pues de segunda B a segunda división, o sea, tiene que ser la hostia. También se nota mucho. Sí. Con lo que aguantar la plaza, intentar aguantar la plaza, que creo que es el objetivo este año. Es el objetivo. Seguir trabajando duro, seguir trabajando fuerte y que podamos disfrutar la semana que viene aquí con Alex Oliva de que nos hagan análisis de ese derbi contra el Quinto, que seguro que va a estar animado. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo y gracias, José Ru. Bueno, Alex, muy rápidamente, División de Honor Juvenil, aunque con lo que nos ha dicho José Ru, a mí se me ha caído un poco en la mano los pies. Dice, no, es que aquí en el grupo aragonés no hay mucho nivel. Hostias, pues yo pensaba que sí. Lo que a lo mejor no hay es esa diferencia tan corta que hay entre los equipos catalanes, pero aquí siempre tenemos 2, 3 equipos que compiten muy bien, pero sí que es cierto que puede tener razón en ese aspecto, porque al final el primero con el sexto a lo mejor ya es una rivalidad no tan dura como la que puede haber, por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no?, del grupo de Cataluña, donde siempre sabemos que la competitividad del primero al último es que puedes perder el partido. Así resultados que nos puedas comentar. Pues destacar que Entre Ríos sigue líder, ganaba sin complicaciones 1-10 a la Almozara. Guanapix sufría y mucho ante un Gran Vía, como ya os avisábamos la semana pasada de lo que podía pasar. 4-5 en Saldúa ganaba Guanapix, remontando el encuentro porque Gran Vía se llegó a poner 3-2 arriba. Le tocó sufrir al conjunto de Richie Felipe, pero consiguió sacar el partido. Lo va a pasar mal esta temporada. Yo creo que va a tener que luchar mucho en todos los partidos porque con una plantilla de tan corta edad, tan poca experiencia, le va a tocar luchar, porque hasta que estos jugadores se adapten a la categoría o incluso consigan la fuerza, ¿no?, que tienen ya la mayoría de jugadores de esta división de honor juvenil, yo creo que les va a costar. Ainzón sigue dando mucha guerra, se ha colocado segundo en solitario, sin igual a puntos de nadie. Ahora mismo va con 13 puntos Ainzón, con 12 Guanapix y Ebrosala, primero Entre Ríos con 15, tras ganar a 2-5 al Cañiz, como lo estamos viendo ahí. ¿Qué hicieron los chicos de la Cigüeña? Porque no veo ahí el resultado. La Cigüeña caía 5-1 ante un Prineos que daba la sorpresa, porque al final cuando ves que alguien gana a Guanapix ya lo pones casi como favorito en la jornada siguiente. Pues Prineos nos quitaba esa idea de la cabeza por completo y derrotaba 5-1 ante a la Cigüeña. Vemos que hay los resultados. Lepanto, que perdía 8-5 con Ebrosala y con el Estadio Casablanca Ebrosala, que si no luego nos echan la bronca. Y 7-7 ese duelo de Rivera de Navarra con Destacar Chipe. de Rivera, que es el primer punto que consigue esta temporada, si mal no me equivoco. Por desgracia ha tenido que ser ante un aragonés y no en la semana pasada que tuvieron derbi los navarros. 7-7, pensé que le va a tocar luchar también mucho esta temporada si quiere salvarse. Va a tener una faceta muy complicada, pero creo que tienen un equipo muy físico, muy fuerte y que les puede salir bastante bien la jugada en esta primera temporada en la División de Honor Juvenil. Perfecto, Alex. Pues la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Me gustaría, Francho. Espera. Jandro, vuelve. Vivi. Me gustaría destacar un par de partidos de la semana que viene que veo bastante interesantes, como pueden ser el de Ainzón Ebrosala, un recién ascendido que está dando muchísima guerra, que se enfrenta a un Ebrosala que ya sabemos el potencial que tiene y que seguramente consiga los 3 puntos, pero le va a tocar sufrir mucho. Entre Ríos recibe a un Gran Vía que está dando un nivel excepcional, que con un calendario muy complicado al principio está sexto en la clasificación general, irá subiendo puestos sin ningún tipo de duda. Y luego un partido así de media tabla, de recién ascendidos los dos, pienso que contra Romareda, un partido muy físico y muy duro, donde seguro que se verá mucho espectáculo. Pues ahora ya he hecho el análisis y lo que tenemos que ir a ver este próximo fin de semana, nos vamos con el otro Alex, con Alex Les. Hola, sí que ha cambiado Alex Les. ¿Cómo está cambiado? Sí. Buenas noches, Francho. Tenemos a Jandro lo tenemos hoy muy espeso, muy espeso. A ver si se centra. Madre mía. Vamos con la tercera división, que ya teníamos ahí duelos apasionantes, como siempre, liderato en juego, todo por decidir. ¿Qué nos puedes contar? Pues así un poco en modo general, los líderes siguen sin fallar, siguen su estela de seguir ganando y los de abajo siguen perdiendo. Está así el resumen un poco así general. Utebo vencía 5-0 a Ebrosela, que de momento sigue sin puntuar.
En la parte alta, Zafán conseguía vencer en el que decíamos que era el partido de la jornada, 2-1 frente al Burgo. Un partido que el Burgo metía el 2-1, su primer gol en el minuto 30, y tuvo tiempo para empatar. Y Zafán supo sufrir, supo sacar esa experiencia de esta categoría y llevarse el partido tan complicado. Ainzón vencía 6-4 a Daroca, un partido en el que también era muy igualado, pero que se diferenciaba al final del partido, en el que Ainzón marcaba el quinto y el sexto en el 35 y en el 36, y Daroca ya no pudo acercarse en el marcador. Luego, ¿podemos llamarlo sorpresa? No lo sé, porque Caspe sigue de capa caída, pero es que esta vez ha perdido contra Ijar. En Ijar, Ijar le venció 7-3. No solo el perder, sino cómo pierdes en la pista de Ijar, es verdad que es difícil. Sí que es verdad que a principio de temporada yo iba comentando las 2 primeras jornadas que Ijar no ganaba, pero perdía de 1 contra Zafán, contra Ainzón o equipos de arriba. Y ahora por lo menos parece que va sacando la cabeza y ha vuelto a ganar. Un Caspe que, como bien comentamos, no levanta cabeza de momento después de esa derrota tan abultada que recibió. Luego Pirineos sigue por esa pelea en la parte alta, venciendo 11-0 a Compañía de María. Otro marcador abultado. Borja vencía en casa 5-2 a Paniza. Coras ganaba 6-3 a Gelsa. Coras sigue estando ahí arriba, sigue peleando. Además, el Pichichi de la categoría juega en Coras, así que lo tienen más fácil, por decirlo así. Y en el último partido del grupo, Alcañiz se enfrentaba a Calatayud y vencía a Alcañiz 3-2. Un partido en el que Calatayud marcaba el segundo en el minuto 36 y tenía 4 minutos para darle la vuelta al marcador, pero no fue capaz. Y Alcañiz podemos decir que a día de hoy está siendo la sorpresa del grupo. Sí que es verdad que también tenemos en cuenta al Burgo, que está sabiendo llevar muy bien los partidos. Pero es que Alcañiz a día de hoy va sexto en la clasificación. Está con 13 puntos. Por ejemplo, está por encima de equipos como Utebo, como Caspe, Calatayud. Y está muy cerca, bueno, está empatado con Ainzón y está muy cerca de Borja. Con lo cual podemos decir que de momento está siendo la sorpresa del grupo. Igual que el Burgo, que es verdad que está a mitad tabla. Vamos a decir que el objetivo de momento lo está consiguiendo. Y el que también está un poco de bajona es Daroca, que empezó muy fuerte, como bien sabemos, pero ahora mismo va el 14º. Está ahí peleando por el descenso con 5 puntos, empatado con Gelsa. Y abajo tenemos Compañía con 1 punto y Ebrosala con 0. Y en la parte alta pues seguimos con empate en el liderato, con ese coliderato entre Coras y Zafán con 19 puntos. Y Pirineos tan solo a 1 con 18. Así que va a estar muy muy igualada hasta el final esta liga. La verdad es que viendo los resultados puede sorprender lo del Alcañiz, pero si estuvisteis la temporada pasada con nosotros, ya hablábamos que Alcañiz tenía un muy buen división de honor, que estaban trabajando mucho esa división de honor y muchos de esos jugadores que eran de tercer año ahora están en el primer equipo. Están recogiendo lo bueno que han sembrado. Sí, además este fin de visita en la pista de Ebrosala, que a priori, si todo sigue su curso, Alcañiz debería ganar, pero Ebrosala al final juega en casa, quiere ya por fin conseguir un punto y yo creo que, como bien comentábamos, lo más complicado cuando llevas 0 puntos es esos primeros puntos, pero una vez que lo consigas ya estarás más relajado y ya las cosas no saldrán con tanta presión. Y luego también tenemos un Compañía de María Boca Ijar, partido de la parte baja. Compañía es uno de los partidos en los que puede puntuar porque encima juega en casa, pero Ijar, viendo la racha que lleva, está a la alza y va a ser un partido muy duro. Y luego también uno muy duro es el Burgo Utebo, 2 equipos que ya sabemos que Utebo ya se ha reforzado también bien durante estas 2 jornadas que comentábamos. Ha empezado bien la temporada, tiene un grupo muy joven con gente también experimentada, que eso, pues quieras o no, ayuda mucho, y el Burgo en su casa es muy fuerte. Entonces para mí van a ser esos los 2 partidos de la jornada. Pues si te parece, aprovechando que tenemos protagonista del Utebo, vamos a comentar con él. Sergio Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, tenemos que hacer una introspección, ¿no? Saber que nos expliques un poco esto de estos últimos fichajes, estos últimos refuerzos del Utebo, que harían el objetivo del equipo o no.
A ver, variar un poco, pues, jolín, al final queremos intentar estar en la zona de arriba, pero bueno, la verdad que tampoco es nuestro principal objetivo. Pero con estos dos fichajes, pues como que nos pone un poco la obligación de tener que estar por lo menos entre los 5 primeros. Es verdad que los primeros partidos no empezaron muy bien, porque tema de lesiones, fuimos con pocos cambios a Borja, por ejemplo, y bueno, pues al final se saca un punto en una pista complicada y eso. Así que yo creo que intentaremos estar arriba, pero tampoco es que sea nuestro principal objetivo. Quizás este año lo que buscáis es hacer equipo para el año que viene, tener esa posibilidad de decir, venga, este año sí vamos a por el Sí, ascenso. sí, yo creo que Iván ha pensado en hacer eso, porque al final es que te plantas con un equipo de 6 fichajes, un equipo prácticamente nuevo, que sí es verdad que tienen a Manu, a Tarek, a Dalmau, a Samu, que llevan ya más años, bueno, un montón además. Pero claro, al final te encuentras con 6 fichajes nuevos, algunos de ellos pues jugando muchos minutos, pues la verdad que nos costó sobre todo los primeros partidos entendernos en la pista, los primeros minutos de los partidos nos costaba entrar, entonces un poco más enfocado a esta temporada, pero sí que sobre todo a la que viene. ¿Cómo ha sido, pues como comentabas, al final vuestro equipo es joven y tiene jugadores con experiencia, como tú decías, por ejemplo, Manu, que además es un perfil muy parecido a su hermano Juanqui, que juega en primera, o Tarek, que al final que he podido jugar con ellos y técnicamente son muy buenos. ¿Cómo ha sido esa compactación del equipo entre gente muy joven y gente experimentada y qué tal lo habéis llevado los nuevos? Bueno, pues la verdad que va bastante buena. La verdad que desde el minuto uno enseguida pues nos decían esto, que jugaban de esta manera, un poco de esta. Sí es verdad que Manu, pues como estaba con la rodilla y tal, pues estuvo un poco más los entrenamientos un poco más calmado y tal, sobre todo al principio. Pero bueno, en cuanto pudo, él enseguida se puso a tope y vamos, quería entrar ya y quería jugar desde el minuto uno. Entonces, muy bien, de momento muy bien. Y con Tarek también. La verdad que todo nos hemos entendido bastante bien. Pero lo que te os digo, al final es que un equipo con muchos fichajes y sobre todo los primeros partidos era un poco locura los primeros minutos. Pero bueno. Oye, Sergio, tú que toda tu vida deportiva la has hecho la has desarrollado en el Pinseque, ¿cómo ha ido el cambio? ¿Qué te motivó a hacer el cambio y cómo ha ido el cambio? A ver, la verdad que estaba buscando, venía de 2 años de jugar un poquito menos y estaba buscando un poco jugar un poco más y hacerme un poco más jugador, ¿no? Y pues pensé, se lo comenté a Dani y la verdad que no me puso ninguna pega y me dijo que oye, que ningún problema, que cuando terminara la temporada, pues eso. Y terminó la temporada, me llamaron varios equipos, me llamó el Utebo y pues al final pues decidí por decantarme por Iván y la verdad que muy contento. Lo que os digo es que hay muy buen rollo en el equipo. Iván, la verdad que trabaja mucho de cara al partido del sábado. Te dice, oye, pues esto, van a hacer esto. El entrenamiento está un poco enfocado en cómo juega el equipo. Así que muy contento y entrenamiento de mucha intensidad, que en el Pinseque era igual. Así que eso. Yo quería preguntarte por un momento en concreto que tuviste hace un par de jornadas, que tuviste un penalti a falta, bueno, para poder empatar el partido perdiendo 3-2. Sí. ¿Cómo consigues mantener esa presión sabiendo que además, es verdad que pasas de Pinseque a Utebo, pero eres un nuevo jugador? ¿Cómo tomas esos galones de querer tirar el penalti o esa presión mantenerla? No, la verdad que siempre lo he comentado desde el minuto uno a Iván, además se lo he dicho siempre, que los penaltis, que no sé si había algún especialista de que los tiraba en el equipo y tal, pero que, oye, yo sabéis, no tengo ningún problema en tirarlos, los he tirado siempre, es algo que no me produce nada y por el contrario, no sé si lo sabréis, pero a falta de 13 segundos hubo un doble penalti para ganar el partido. Y lo tiré y, por ejemplo, pues lo fallé. Al final, pues yo qué sé, es que parece que, no sé, lo cojo y digo, oye, si lo meto bien y si no, pues otra vez será.
También no hay que sé, tener esa determinación que sí, como sí, hoy en día hay que ser valiente. Otro, mira, hay jugadores que en esos momentos se esconden no, y no, no, no quieren, no miran ni al banquillo, ni a la pelota, ni a nada. Se hacen los locos. Siempre tiene que haber no, un no, jugador yo que. llegué, le pregunté primero, dije, oye, ¿alguien lo quiere tirar? No, no, tíralo tú. Pues vale, pues vamos y para adelante, oye, no pasa nada. Sí. Tú vienes de una saga de jugadores. Tu hermano está en Francia. Sabemos que Sí, nos sigue, que nos ve desde allá, desde esas tierras. ¿Qué te eso es. cuenta? ¿Qué te dice? Pues nada, pues ahí está, no sé, la verdad que está contento, está entrenando mucho y oye, de momento es una experiencia nueva, otra vida, porque es otra vida, es otra cultura, otras costumbres y bueno, pues ahí va partido a partido y bien, la verdad que está jugando bastante, así que está contento. Y en cuanto a tu carrera, ¿qué te dice? Porque bueno, para ti él es como una especie como de pues de persona a seguir, ¿no? Sí, la Jugador verdad que sí, muy la verdad que completo, ha sí, jugado en primera, ha jugado en segunda, sabe lo que es sufrir, aunque en otra efectivamente. posición, pero Sí. Sí, pero a ver, a mi hermano la verdad que es que yo creo que es un amante del fútbol sala. Creo que siempre le ha puesto muchas ganas, mucha dedicación y al final tuvo su premio cuando lo llamó el Sala 10. Y es verdad que yo creo que no tengo esas ganas que tiene él, pero sí es verdad que siempre lo veo como un reflejo a seguir de decir, joder, si mi hermano ha podido tal, pues bueno, lo va a seguir intentando. Pero sí es verdad que al final el fútbol sala yo lo tengo como más como un hobby, como un deporte que me lo quiero pasar bien. Intento siempre buscar la manera de pasármelo bien jugando porque es lo que he hecho toda la vida y es lo que intento. la última para ti, Y Alex. eso es. Este fin de, bueno, ya estamos comentando equipos así que están dándose a la sorpresa, por decirlo así. Sí. Este fin de os enfrentáis al Burgo en una pista muy complicada, una afición que aprieta mucho, ya apretó el año pasado. Es verdad que no tienes experiencia en tercera, pero ¿cómo veis ese partido? Sí, pues la verdad que desde que terminó el partido de Eurosala ya se dijo en el rondo en el centro que el partido siguiente que iba a ser duro, yo la verdad que no los conozco, pero mis compañeros hablan de ellos que es una pista muy complicada. Si no me equivoco, nadie ha ganado todavía esta temporada en esa pista, creo que ha habido empates, no lo sé. Tienes razón, Eh, o Coras empatando por ahí, sí. Eso es, entonces creo que es una pista muy complicada, que va a costar mucho, que vamos a intentar, creo que, bueno, sí, vamos todos, que recuperamos a Samu que estaba lesionado y a Manu que estaba expulsado, entonces la verdad que vamos con todo y a ver qué tal, a ver qué tal sale. Pero sí es verdad que va a ser un partido duro y bonito de ver, eso desde luego. Alex ya lo ha marcado como el partido de la jornada. Sí, 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 es Sí. que yo Ahí creo, yo creo ahí que va hay a ser. presión, Sergio, ahí hay presión. Sí, sí, Bueno, pues la semana que viene lo analizaremos con Alex. Sergio, mándale un besito a tu hermano, que creo que va a estar pronto en el programa, que lo sí. echamos mucho de menos. Algo me ha comentado, sí. Algo me ha Y es comentado. que el señor Rafa Beltrán hace los deberes siempre por anticipado, ¿sabes, Sergio? Eso Así es. da gusto, así da gusto, así da gusto. Y lo dicho, que mucha suerte en la pista del Burgo y que, bueno, que estamos seguros que va a ganar el futsal, porque va a ser un partidazo. Eso es. Oye, un Un saludo y abrazo. buenas noches. Hasta luego. Adiós. Igualmente. Alex, muy rápidamente, ¿qué ha pasado en Sí. Autonómica? Bueno, también te iba a decir, le hemos dicho presión en la pista al Burgo, pero como comentábamos, tirando un penalti con esos galones, ahora Joder. ya. Ahora ya Presión cualquier cosa. poca, presión poca. Y encima en casa, jugando encima, sí. Pero bueno, pues ahora la Autonómica, como bien sabemos, el primer grupo, el grupo 1 aquí de Zaragoza. La Almozara visitaba la pista de Palombeque Calasanz y perdía, ganaba Calasanz 5-3. Un partido en el que al descanso se fueron 1-0 ganando Calasanz, pero este año se está convirtiendo en un equipo que defiende muy bien, que está siendo, sin contar el Sala 10, el equipo que más goles recibe y eso se está notando a la hora de los partidos. Y de momento, pues es uno de los equipos que está en esa parte alta sin llegar a ser el Guanapix ni los equipos de arriba.
Después, Pastriz volvía a la senda de la victoria, vencía 5-4 a Boscos. Un partido en el que a priori parecía que Pastriz se tendría que llevar el gato al agua de Calle, pero le costó. Sufrió contra Boscos. Incluso al final del partido, Boscos con portero jugador tuvo que provocar una roja para que el partido no se fuera al 6-4. Y con un jugador menos, Boscos tuvo 3 corners incluso para poder empatar el partido con un menos, pero finalmente se lo llevó Pastriz. En el partido de la jornada, Peña la Murga en casa perdía 3-4 con Zaragoza Unión, 2 equipos llamados a pelear por el ascenso. Empataba Peña la Murga 3 en el 38, pero acto seguido el Zaragoza Unión marcaba el cuarto, llevándose la victoria. Y únicamente Peña la Murga ha perdido 2 partidos, pero las 2 derrotas los ha tenido en casa. La primera frente a Pastriz, equipo que a priori, si no hubiese tenido estos pinchazos, hubiese llegado arriba. Y ahora, Coraz ganaba 9-2 a Gurrea. Guanapix en el partido de la jornada también vencía 2-0 a Jaca, un partido en el que sufrió mucho. Le está costando a Guanapix últimamente los partidos, tanto con Gurrea en el otro día como ahora con Jaca. Los Torrellones estuvieron a punto de ganar y de empatar, porque 6-7 con el límite, y puede parecer complicado, pero es que el límite esta temporada está muy bien, va con 10 puntos, está en la parte alta, así que los Torrellones lo tuvieron en la mano, y Cadrete perdía en casa 3-7, con lo cual sigue con 0 puntos. Y en la parte alta, Sala 10 va con 15 puntos y con todo victorias. Seguido de cerca con el Zaragoza Unión, que comentábamos, con una derrota con 12 puntos. El límite con 10. Y luego tenemos 4 o 5 equipos que están con 9, que quieren meterse en esa pelea por el tercer puesto que comentábamos y ese segundo puesto. Y este fin de tenemos un Zaragoza Unión Pastriz y el límite Sala 10. 2 partidos de alto standing para el grupo 1. En el grupo 2, Lumpia, que perdía 5-9 con Alagón. Figueruelas vencía 7-3 al Almonacid. Almonacid que no gana. En la pista, que ya comentamos que iba a ser complicado, y más como viene Almonacid, pero este no va a ser el año. Y ya muy complicado. Peña la Unión vencía en casa 5-3 a Épila. Villa de Mayén ganaba 3-1 a Pinseque. La Almunia Zuara se suspendía. En el partido de la jornada, Villa de Quinto perdía 4-9 con Exea. Y saltaba la sorpresa porque el filial de Tauste conseguía sacarle un punto a Muel. Quedaban 3-3, además un partido en el que Tauste ganaba 3-1, que encima Muel tuvo que darle la vuelta al marcador y empatar, pero finalmente se quedó en empate. Y en este grupo hay un líder con 5 de 5, que es Exea, que parece que puede ser este el año, seguido muy de cerca por Muel con este empate con 13, y la Almunia con 9 puntos, pero un partido menos, con lo cual también está ahí metido, y piense que sigue sin puntuar. Este fin de semana tenemos un Almonacid Mayén, que es verdad que a priori, viendo los resultados, no sería parte de la jornada, pero Almonacid al final es lo que es, con lo cual tiene que ser un partidazo. Y Muel versus Juventud de Almunia, que al final, con este partido que tiene Almunia menos, puede meterse en esa parte alta. Y finalmente, nuestro grupo favorito, el 3. El Alcoriza Sarrión, que era partido de la jornada, además, se suspendía. Favara vencía 7-4 a Montalbán. Otro partido de la jornada, Andorra perdía 0-2 en casa frente a Maestrazgo. Este año parece que Maestrazgo quiere el ascenso. El año pasado se quedó a las puertas con ese triple empate. Y marcaban el 19 y ya para sentencia del partido en el 39, un partido muy igualado. Más de las Matas perdía en casa 5-6 contra Altiplano, que sigue con pleno de victorias. Partido también de la parte alta de la liga. Un partido en el que Altiplano se puso 2-6. Más de las Matas se acercó 5-6, pero no fue suficiente y supo sufrir. Mosqueruela perdía 4-9 en casa frente a Aliaga. Primeros puntos de Aliaga, que consigue su primera victoria y sus primeros puntos después de la temporada del año pasado. Y luego en el partido que para mí es sorpresa por cómo se desenvolvió, Albalate vencía 6-4 a Castelserás, pero es que remontaba el partido en 2 minutos, porque en el 38 perdía 2-4 y lo acabó ganando 6-4. O sea, marcó el tercero en el 38, el cuarto el empate en el 39 y luego el quinto y el sexto en el 40. O sea, en 2 minutos marcaron prácticamente todos los goles para llevarse la victoria. Y hace que Altiplano, líder indiscutido con 4 de 4, seguido por Maestrazgo, que tiene 7, es verdad que está un poco lejos, y luego Sarrión y Más de las Matas, que van con 7 y 6, pero ambos con un partido menos. Y este fin tenemos un Maestrazgo Más de las Matas, para ver quién sigue peleando por esa parte alta o quién se descuelga un poco. Y un Alcoriza Favara así un poco mitad tabla, pero que ambos dos también están peleando por cosas altas, que Alcoriza va con 4 puntos quinto y un partido menos, y Favara va con 6 puntos con 4 partidos, con lo cual también va a ser un partido muy igualado. Pues la semana que viene, estaros atentos, que aquí Alejandro nos indicará cómo ha ido la tercera y la autonómica. Un abrazo, Alex. Un abrazo.
Muy rápidamente, que ya nos está echando la bronca el señor Jandro. Selecciones. Pues nada, buenas noches. Cortita del pie como Julián Álvarez. Además, este fin de semana estuve en el Metropolitano, todavía lo puedo ver más cerca. Ya se saben las fechas de las selecciones de los campeonatos de España territoriales, ¿de acuerdo? Las categorías sub-19, tanto masculina como femenina, este año no se van a desarrollar. Yo creo que el año que viene volverán, pero pues desgraciadamente por fechas no se pueden desarrollar. Va a haber una fase previa en sub-16 y sub-14 masculina en enero. La sub-16 y sub-14 femenina, esa fase única y se va a disputar en febrero. La fase final de sub-16 y sub-14 masculina se va a celebrar en marzo. En abril, este año hay un cambio, las categorías sub-10, tanto la masculina como la femenina, se van a disputar en abril, más fácil porque en mayo hay muchas comuniones y los niños tenían problemas, y la sub-12, tanto masculina como femenina, se van a celebrar en mayo. Con lo cual, bueno, tenemos y las fechas, pero falta todavía las sedes. Esperemos y deseemos que alguna de ellas sean en nuestro territorio, en Aragón. Nos postulamos, ¿no? Sí, nos postulamos y veremos a ver en qué podemos obtener, pero podemos obtener, yo creo que puede haber varias cosas, por lo menos, yo creo que lo vamos a intentar, por lo menos. Lo vamos a intentar una o dos. Esperemos que no nos den la pedrea. Gracias, Rafa. Un abrazo, hasta luego, chicos. Un abrazo. Bueno, ahora 32 minutos de programa, toda la información del futsal aragonés aquí en 40x20. Yo no sé si este programa llegará a casi las 600 y pico, el pico largo que está teniendo el del fútbol con el derbi monegrino, pero si has estado hasta ahora, si has estado hasta este momento, te tengo que solicitar que le des un me gusta al programa y que si no nos sigues, que ya tardas en seguirnos, que es gratis, que simplemente te tienes que suscribir, ¿de acuerdo? Que es bueno para el canal y también es bueno pues para nosotros, para intentar ir ganando un número importante de seguidores, porque seguimos maquinando o ver con qué os podemos sorprender a lo largo de esta temporada, y para eso hace falta bastantes más seguidores. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM, tanto en el de fútbol, que será el lunes, como el miércoles, que tendremos 40x20. Acordaros, 10 menos cuarto, que nos contraprograma la televisión. Un abrazo, sed buenos. Adiós.